Y aquí vamos a ver qué dice en esta enseñanza del versículo 2, cuando dice que de la sinagoga de Satanás, nos está diciendo que la meta de todo el plan de redención de Dios consiste precisamente desde un principio en tener un solo templo en la tierra, un solo templo que dé testimonio de Él y de la unidad de su propio pueblo. Pues dice que un solo templo, no hecho de manos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el lugar que Dios escogió para establecer su templo fue Jerusalén, ciertamente, debido a que el pueblo de Dios cayó. Fue el primero que cayó, el que primero desobedeció. Dice que entonces quedó dividido, se dividió y se esparció y fueron erigidos muchos centros de adoración, caídos y divididos, tales como llegaron a ser las sinagogas. Después de que el templo fue destruido, surgieron muchos lugares de adoración llamados sinagogas y hasta el día de hoy prevalecen. Estas sinagogas eran lugares en los cuales los judíos adoraban a Dios, principalmente estudiando las escrituras que tenían, que solamente era el Antiguo Testamento. Sin embargo, a causa de su necedad de aferrarse a sus conceptos religiosos y tradicionales, vinieron a ser como Satanás, vinieron a ser uno con Satanás. O sea, imagínense, para que Cristo los haya calificado tan severamente, al persistir en su religiosidad se hicieron uno con Satanás, y la oposición al camino de vida mediante el cual, camino de vida que es Cristo Jesús, porque si yo soy el camino, es el único camino mediante el cual Dios cumple su propósito. Bajo la manipulación y las estratagemas de Satanás, las sinagogas de los judíos se opusieron rotundamente al Señor Jesús, ya desde antes que Él viniera a la tierra. Cuando Él llegó a cumplir su ministerio de mesiánico, estos de la sinagoga de Satanás eran los judíos que habían venido de Babilonia y que estaban aferrados a sus tradiciones. Dice, más tarde a las iglesias se opusieron también estas sinagogas de Satanás, estos judaizantes se opusieron a las iglesias que surgieron en el tiempo de Cristo, después de Cristo. Por tanto, el Señor así los calificó. Todavía no estaban la iglesia como la conocemos ahora, pero ya desde entonces lo dijo ahí, cuando le dio al apóstol Pablo la revelación, él los calificó como sinagoga de Satanás. Incluso ya cuando estaba en la tierra, él ya los reconocía así. Y después que dio la revelación, también les llamó así. Él consideró que las sinagogas de Satanás eran, como queda implícito en las Escrituras, los que asistían a la sinagoga aparentemente adoraban a Dios, pero en realidad se estaban oponiendo a todo lo que es Dios. Fíjese nada más, qué tremendo, ¿sí? Y aunque ellos perseguían y mataban a los verdaderos adoradores de Dios, considerando que estaban ofreciendo un servicio a Dios. Desde entonces, a través de los siglos, los religiosos han seguido esos mismos pasos. Todos los religiosos persiguen a los verdaderos seguidores del Mesías, a los que lo siguen en verdad, a los que lo adoran en espíritu y en verdad, siempre son perseguidos por los religiosos. Y aquí entre ellos se cuenta el catolicismo romano, el protestantismo, el judaísmo, caen en esta categoría, pues se han convertido en una organización de Satanás, un instrumento suyo para estorbar
el plan de Dios de redención aquí en la tierra, porque quieren prevalecer en doctrinas de hombres y no dejar que el evangelio fluya como la única manera, el camino que Dios ha trazado para llegar hacia Él. Entonces, esto es como se oponían, y dice que estas sinagogas dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fíjense nada más, los judaizantes eran judíos en la carne, pero no eran judíos en el espíritu. Y todavía hasta el día de hoy vemos que hay muchos judíos que se dicen que son mesiánicos, pero que no han nacido de nuevo, porque no le dan libertad al espíritu. Y aquí se los está diciendo. Ahí en Romanos lo dice, simplemente ser del linaje de Abraham no los constituía como verdaderos judíos. Los que son hijos de la carne no son hijos de Dios. Todos los que son hijos de la carne, quiere decir los que andan conforme al hombre adámico, los que andan conforme a la naturaleza caída. Ahí lo dice en Gálatas. Y conocidas son las obras de la carne, que es idolatría, codicia, pleitos, chismes, lascivias, disensiones. Todas estas cosas son características de las religiones que se dicen que aman a Dios, pero andan conforme a los deseos de su carne. ¿Y cuál es entonces la diferencia de los verdaderos discípulos que andan conforme al Espíritu, que están conforme a la nueva creación, fuera de esas religiones del protestantismo, del judaísmo, del catolicismo? Dice que estos que están bajo la autoridad de Cristo son muy conocidos, dice, porque el fruto de estos discípulos debe ser que manifiesten el carácter de Cristo. También lo dice allá en Gálatas, deben demostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe y sobre todo dominio propio. Pero dice que lo más sobresaliente de estos discípulos de Cristo, los que adoran en espíritu y en verdad, una de las características es el amor. Porque el amor, dice, todo lo soporta. El amor todo lo sobrelleva. Entonces, esa debe ser la característica de un verdadero siervo de Dios.